Hola, profe. Hola, Cari. No, es que no había entrado tu audio, pero ya está listo. Sí, ya. ¿Cómo te va en esta tarde, Cari? Ok. Ahora sí ya te tengo, Cari. Muy bien, Jenny. Buena tarde. Hola, profe. Buena tarde. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, profe. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién más tenemos aquí? A Lupita. Lupita, buena tarde. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo le va con el trabajo? Bien. Bien, bien. Algo que me dio gripa ahora y me siento toda. ¿Cómo crees, Lupita? Ay, sí. Bueno, pues un paracetamol, ¿verdad? Y con eso se nos pasa. Ándele. Sí. Pues hay que cuidarse, Lupita, porque si no, te van a Sí. encerrar. Ay, no. Pero ahorita sus cursos son presenciales, Lupita, o son No, son en línea. en línea. Ah, ok. Sí, Eso está súper bien. sí. Solo que sí son de 8 a 5. Sí, porque les tienen que dar prácticamente un curso express sobre planeación, currículum, evaluación para que se vayan a trabajar. Sí. Sí. Material didáctico, creo que todo eso les enseñan. Bueno, para que tengan más o menos el conocimiento y puedan incorporarse. Ay, sí. Pero bueno, entonces ya te lo sabes. Por eso ahora les piden licenciatura, ¿no? Ya licenciatura o Ajá. estudiantes y eso está Sí. mejor. Ya no andan tan Sí, perdidos como por en eso es que me aceptan también. Qué bueno. Porque en mis tiempos sí, íbamos todos perdidos y no sabíamos ni qué. Ahora sí, a nosotros en nuestros tiempos íbamos como los maestros rurales, nos mandaban a la comunidad y ahí hazle como puedas. Sí, sí. Así era el CONAFE antes. Muy bien. Aranza, buena Pues tarde. aquí. Sí. Sí, Jenny. Buenas tardes, profe. Hola. Dime, Jenny. No, decía que aquí, bueno, acá de nuestros lados, así es. Sí, Mandan todavía. ahora sí que hay como, sí, todavía. Sí, en muchas Acá zonas, antes, sobre todo en las zonas rurales, muy alejadas. De hecho, pues como veíamos, incluso están las escuelas, pero los maestros ni van porque pues no les dan ni ganas de ir a las comunidades, ¿no? O van a decir buenos días y ahí nos vemos, porque muchos profes así le hacen. Pero así la educación, pues ¿qué le hacemos? Bien, chicas, pues bueno, ¿cómo estuvo el examen de ayer? Facilísimo, ¿verdad? Ya vi que algunas se confundieron, pero bueno, ahí la llevamos. sí, estuvo confundido, profe. Yo como que ¿Sí? decía, ¿es falso, verdadero o no? Pero Bueno, a mí sí Sí, se yo me también ahí complicó un como que me poco. enredé un poco. sí, les cuesta, aunque tiene palabras claves que puedan hacer que ustedes o que eso, ¿cómo se llama? Si leen bien están las palabras claves, así que no se hubieran perdido, pero bueno, ya verán después. Bien, para no pasar a la triste Sí. historia de lo de ayer, ¿verdad? Vamos a pasar mejor con lo de esta semana, que es creatividad, en lo que se incorporan sus demás compañeras que seguramente están en clase. Bien, estábamos hablando y hace 8 días ya no terminamos de ver lo que es la expresión corporal y la expresión gráfica. Entonces, estábamos explicando pues lo que es la creatividad, propia la creatividad, ahora yo lo que es la expresión, antes que nada, ¿no? Y dijimos que pues expresar es un acto de comunicación. La expresión es comunicar a través de diferentes aspectos, no solamente por un aspecto oral o escrito, sino también por todo lo que es
la parte gráfica, la parte corporal, y vamos a ver pues en qué esto, cómo se va a desarrollar con los niños, cómo lo tenemos que desarrollar y cómo tenemos que entenderlo precisamente para captar los mensajes que en este proceso de comunicación pues se nos da. Ahorita vamos a retomar un poquito el proceso de comunicación, pero bueno, hablando en general, pues la expresión es esta, precisamente un acto de comunicación. Y el proceso o esto, pues realmente vamos a encontrar diferentes tipos de expresión. Hablábamos también de la máxima y mínima expresión, máxima cuando en todo su apogeo, ¿verdad? Cuando es llamativa, cuando es en lo escandalosa, como dice aquí, ¿sí? Mínima cuando, pues bueno, lo que se intenta comunicar es no tan escandaloso como fuera en su máxima expresión. La expresión corporal, pues hablábamos que tiene que ver con precisamente lo que nuestro cuerpo demuestra, lo que nuestro cuerpo expresa, no solamente en cuanto a una expresión no verbal. Aquí tenemos que hablar, una parte es lo que indica el lenguaje corporal y otra parte es como tal la expresión. La expresión la vamos a ver en algunas artes como la danza, ¿verdad? En esta parte donde se expresan situaciones a partir del movimiento corporal. Pero otra parte es el lenguaje corporal, que es muy analizado por la parte de psicología para entender precisamente las posturas o lo que se nos intenta comunicar a partir de de lo que nosotros representamos con nuestro cuerpo también, que es hacer la expresión corporal. Entonces, se dice que es la forma más antigua de comunicación, ¿sí? Porque, pues ustedes recuerden que incluso las primeras, no civilizaciones, sino los primeros hombres que existieron sobre la Tierra, pues no tenían como tal un lenguaje oral o escrito mediante el cual se comunicaran. Realmente lo primero, pues era un lenguaje corporal, ¿no? A través de lo que era el movimiento, a través de las señas y demás, pues es como se expresaban y se comunicaban. Entonces, como que se considera ese medio más antiguo de comunicación. Esta parte de expresión pues va a desarrollar lo que es la imaginación, sí, también esta expresión va a desarrollar lo que es el juego en los niños, va a desarrollar la improvisación, la espontaneidad, la creatividad. Hoy en día incluso podemos encontrar varios juegos, incluso lúdicos, ¿no? Donde aplicamos la mímica, por ejemplo, con los niños para desarrollar la imaginación, que imiten un animal, o demás cosas, ¿no? Una película, ¿no? Por ahí. Entonces, es importante cómo podamos nosotros desarrollar. Yo les decía, a veces nosotros, como parte de la docencia, en cualquier nivel, a veces nos da miedo expresar con nuestro cuerpo algo, incluso bailar, ¿no? Movernos. Y entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros alumnos desarrollen la expresión, la creatividad, la imaginación, si no lo ven en el ejemplo que estamos o en nosotros? Siempre es difícil, seguramente, por ejemplo, Jenny lo ha experimentado en muchas ocasiones cuando, pues, le toca o poner, tal vez montar una obra de teatro, ¿verdad? Montar un baile, una danza, y pues, es que a mí no se me da, y es que qué pena, y es que esto. Y entonces, ¿cómo pretendemos que los niños sí lo hagan, verdad? Si nosotros no lo hacemos. Entonces, es importante desarrollar. Y esto, pues, obviamente va ligado a muchas funciones cerebrales que los ayudarán a que tengan una buena imaginación y un buen desarrollo de la creatividad. Les ayuda a estar bien como individuos, a expresarse. Al final de cuentas, lo que pretendemos es que nuestros alumnos, en este caso en la escuela, pues puedan expresar sus sentimientos, sus emociones a partir ya sea de, en este caso, la expresión corporal o también la expresión gráfica o la expresión verbal o no verbal, ¿sí? Por eso es importante. Es importante esto, pues nos ayuda a identificar más bien, este lenguaje, esta expresión corporal nos ayuda a identificarnos o nos ayuda a comunicar en diferentes áreas de nuestra vida. No precisamente nada más en la escuela, yo les decía, pues bueno, sí, como docentes comunicamos mucho a través de los movimientos, de los gestos y demás, sí, pero
pues seguramente ustedes con el novio, con el esposo, con el marido, con el amante, con lo que tengan, pues también a veces no necesitan hablar, ¿verdad? Con una mirada, con un movimiento, con algo, pues ya se está comunicando algo. Y eso también lo hacemos a lo mejor con mamá, con papá, o sea, comunicamos a través de lo que es todo pues esto que nos sirve para comunicarnos a nosotros. Aquí, em, pues vamos a ver que en cuanto a la finalidad educativa de lo que es la expresión corporal, pues bueno, sobre todo se nos va a esta parte de lo escénico, un poco relacionado con lo que le comentaba Jenny hace un momento, ¿no? La expresión en cuanto a ciertas artes, en cuanto al teatro, por ejemplo, donde se tiene que expresar mediante el cuerpo a veces. Sin embargo, no solamente es en ese aspecto, más bien dentro de la escuela, pues la expresión corporal va a ir dirigida a desarrollar habilidades y destrezas, ¿sí? Donde pues lo que se refleja es en la motricidad fina y gruesa, porque al final de cuentas necesitamos del movimiento para poder expresar, ¿sí? Entonces va a esta parte orientada a la motricidad fina y gruesa. ¿Sí recuerdan cuál es motricidad fina y cuál es motricidad gruesa, verdad? A ver, Cari, ¿cuál es la motricidad fina y cuál es la motricidad gruesa? Ay, profe, es que andaba yo cazando un zancudo que me anda aquí picando. A ver, pero sí. La motricina, ay, que no me acuerdo muy bien, pero creo que son todas las cosas que requieren más concentración, ¿no? O sea, por ejemplo, abrochar un botón, o sea, cosas como que quieren, o sea, algo más delicado. Y la motricidad, perdón, me estaban marcando. Sí, no. La motricidad gruesa son habilidades, como por ejemplo correr, o son cosas que son un poco más generales, que no necesitan tanta precisión. Más bien, muy bien, Cari, efectivamente, la motricidad fina, pues es todo lo que tiene que ver con el movimiento de nuestros dados, dedos, perdón, los movimientos finos que nosotros tenemos. La motricidad gruesa, pues implica el movimiento de las extremidades, brincar, mover los brazos y demás, ¿no? A eso vamos con esto. Toda esta parte o esta parte de motricidad pues, nos ayuda a la expresión. ¿Sí? Entonces, a partir de esa expresión, de estos movimientos, nosotros manifestamos, pues, lo que son sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos y todo lo demás. Alguien que, por ejemplo, no tiene una expresión oral, como en el caso de las personas sordomudas, pues obviamente todo lo que expresan es a través de lo corporal, ¿no? A través del movimiento es como expresan todo lo que desean, todo lo que necesitan, lo que sienten, piensan y demás. Entonces, es un aspecto de comunicación. Así que es un tipo de lenguaje no verbal porque no necesitamos hablar. Aunque, pues, como ustedes ven, o en mi caso, ahorita sé, imagínense ya, acuérdense que no lleva la S. Como ahorita pueden ver, yo acompaño lo que digo, pues, de movimientos para que ustedes lo puedan comprender. Ya saben que siempre muevo las manos, ¿no? Pero, pues, realmente la expresión corporal, pues, implica un lenguaje no verbal, es decir, no necesitamos hablar para poder expresar lo que nosotros necesitamos o queremos. Y a partir de esto, pues, todo lo que estaba comentando hace un momento, ideas, pensamientos, sensaciones, conceptos, sí, estados de ánimo y todo lo demás, a través de lo que nuestro cuerpo pueda expresar sin necesidad de hablar. Por eso les ponía de ejemplo lo que era una persona sordomuda, ¿no? Como ella expresa todo sin tener que hablar, ¿sí? Y podemos captar el mensaje y podemos entenderlo. Entonces, sí es importante. Déjenme ver aquí. Hola, Dulce, buenas noches. Tania, buenas noches. Em, Buenas noches, profe. Hola. Bien, algo muy Buenas importante. noches. Hola, Tania. Hola, Dulce. Dentro de lo que es la expresión corporal, pues vamos a entender también lo que es el lenguaje corporal. La expresión ya vimos que va a esta parte de escénicas, teatro, danza, baile, ¿no? Donde se manifiesta a través del movimiento y lo que es la motricidad, toda esta parte. Pero tenemos otro tipo de comunicación no verbal o dentro de esta expresión corporal entra lo que es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal
es parte muy analizada por la psicología, puesto que aquí se van sobre todo vamos a ir a las posturas, vamos a ir al movimiento de cejas, de labios, de ojos, de manos, cómo nos sentamos, todo eso para entender el mensaje que nos intenta dar una persona. Por eso seguramente ustedes han escuchado cuando se interroga a asesinos en serie, a ladrones y demás, que se les hace un análisis de su lenguaje corporal para ver lo que manifiestan a través de lo que se puede apreciar en su gestualidad y lo demás con lo que van diciendo, ¿no? Porque pues el cuerpo puede decir muchas cosas que nosotros, o el cuerpo a veces no puede ocultar lo que nosotros sí queremos ocultar, ¿no? Por ejemplo, si Cari se siente triste, aunque ella diga que viene bien contenta, pues sus gestos, ¿no? Su mirada y lo demás, pues va a denotar otra cosa. Entonces, es importante este análisis de lo que es el lenguaje corporal. Les digo, yo estuve dando a sus compañeros de psicología precisamente esta materia que tenía que ver con todo el lenguaje corporal y créanme que en la psicología se analiza lo que les decía todo, desde el movimiento de la ceja, el movimiento de ojos, el pestañeo, el movimiento de los labios, las muecas, el movimiento de manos, la mirada, o sea, todo para poder entender qué nos pretende decir una persona a través de su lenguaje corporal. Y a veces es tan obvio, ¿verdad? Lo que se nos está diciendo con este lenguaje corporal, que identificamos inmediatamente el estado de ánimo o el sentimiento, la emoción o lo que está pasando otra persona, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas, señoritas? ¿No? Y como, pues bueno, les comentaba, el lenguaje corporal pues engloba, como dice aquí, todas las señales conscientes e inconscientes del cuerpo y lo que informan a partir de lo que nosotros estamos pasando. Sobre todo, pues el análisis facial, el análisis de toda la gestualidad que nosotros hacemos, ¿sí? A veces ustedes, yo sé que las aburro con mi clase, por ejemplo, que ya se cansaron porque ya es tarde, porque ya trabajaron, todo lo demás, y a veces tienen sueño y por más que quieren ocultarme que tienen sueño, pues es tan evidente como también lo pueden ver en mí, que a veces pues ya también ya se nota y por más que yo aquí trate de darme el ánimo, pues no, es evidente que no estoy bien o que ustedes no están bien. Sí, entonces son, como lo decíamos, señales conscientes a veces, que así lo demostramos, y a veces señales inconscientes, ¿no? A veces, por más que trato de ocultar mi sueño, pues se nota, ¿sí? Pero hay otras ocasiones en que lo hacemos de manera consciente, ¿no? A lo mejor, Dulce va al baile y llega un muchacho y la quiere sacar a bailar y no le cae bien, y Dulce a propósito pone su cara de enojo o de fastidio o de me caes gordo para que no se acerque, ¿no? Lo hace de manera consciente. ¿Sí? Entonces, vean cómo pues nuestro lenguaje corporal pues también habla por nosotros, ¿sí? Bueno, sobre todo la gestualidad, en este caso, sobre todo las expresiones faciales. Les digo, también se analiza la postura, obviamente, los brazos, el movimiento de las manos, el cómo nos sentamos, ¿sí? Porque indican muchas cosas. Ajá. Por eso luego cuando nos dicen, cuando vas a pedir trabajo, pues siéntate de esta manera y derechito y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque eso, pues, refleja cierta información que quien, por ejemplo, te va a contratar, pues está viendo en ti, ¿sí? O, por ejemplo, nos dicen, vas a saludar, saluda fuerte, nada que saludas débil, ¿no? Expresiones de ese tipo. Hasta aquí vamos bien con la expresión corporal, entonces sí entendemos cómo nuestro cuerpo expresa sentimientos, emociones, conceptos, ideas, por una parte a través de lo que son toda la motricidad gruesa y también la motricidad fina en la escuela, pues mediante el desarrollo de habilidades, destrezas a partir de las artes, del teatro, la danza, donde pues el cuerpo expresa o mediante juegos lúdicos, comentábamos hace un momento, y también, pues, lo que se puede apreciar a partir del lenguaje corporal que cada uno de nosotros dice, sin necesidad de hablar, sino mediante lo que se puede analizar de nuestros gestos y movimientos. ¿Hasta aquí dudas, chicas? ¿No? Todo bien. Ok, No, profe. muy bien. Ok, Irene, buenas noches, no la había saludado. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ahorita. Ando un poquito mal de mi internet, ahorita prendo mi cámara. No, no te preocupes, ya saben que cuando tengan problema, nada más avísenme. Si les funciona mejor con la cámara apagada, porque de hecho funciona mejor,
Ya sabe, nada más, avisen Gracias, para licenciado. sí, ok, Todo bien. ok. Bien, ahora vamos con la expresión gráfica. Aquí vamos a ver de qué se trata esto. Dulce, de acuerdo a lo que investigó, a lo que hizo de tarea, ¿verdad? Que ya me entregó, ¿qué es la expresión gráfica? Bueno, de acuerdo a lo que, bueno, referente a mi tarea, pues dice que esta comprende las técnicas de comunicación, de igual manera se comunican, pero en donde se transmiten o se plasman ideas. Esto, bueno, se va a interpretar de acuerdo a la visualización. Dice que este tipo de expresión gráfica lo usan mucho los ingenieros, los arquitectos, perdón, para transmitir los diseños. Mm, Sí, algo ok, así. muy bien, Dulce. ¿Algo más que quieran agregar? A ver, déjenme ver, algo más. Jenny, ¿algo más que desea agregar sobre esto? No, bueno, es nada más igual lo que comentaba Dulce. Es una forma de expresarnos, pero como que se va más a la idea del dibujo. A través del dibujo nos expresamos. Pero Muy como bien. ya dijo, a través también de lo que observamos. Sí, sí. Ok. Entonces aquí, pues la expresión gráfica se refiere a los gráficos y gráficos, no a lo que son, pues las gráficas que que conocemos de lo que son las matemáticas, ¿no? Aquí vamos a la grafía, aquí vamos a lo que es el dibujo, a cómo se expresa o cómo nos expresamos mediante el dibujo, ¿sí? Y no solo el dibujo, ahorita vamos a ver que entran otros elementos en lo que es la expresión gráfica. También es una de las primeras formas de comunicación y muy antiguas. Recuerden que, bueno, ya comentábamos que incluso antes de haber un lenguaje verbal, pues existía un lenguaje ya corporal, un lenguaje de expresión corporal, ¿no? Que fue como lo primero. Pero después recuerden que también las primeras, pues los primeros grupos que anduvieron sobre la Tierra, ¿verdad? Pues representaban sus eventos cotidianos que tenían mediante el dibujo. Entonces, es una forma de representación, es una forma de comunicación. Sí, esto todo lo vemos pues mediante las pinturas rupestres que existen aún. Em, También, a partir de lo que es el dibujo, pues, ¿qué se expresan? Lo mismo, sensaciones, emociones, estados de ánimo, conceptos, ideas que las personas tienen. Muchos de nosotros no somos buenos expresando tal vez corporalmente, ¿sí? Pero muchos de nosotros podemos ser buenos expresando de manera gráfica, dibujando, mediante la pintura, por ejemplo, mediante el dibujo. Si bien, como lo decía Dulce, bueno, lo vamos a ver muy desarrollado en la ingeniería, en la arquitectura, en el diseño gráfico, ¿no? Todas estas habilidades y destrezas que desarrollan ciertos profesionales. Pero eso no quiere decir que nada más ellos tengan esta habilidad. Aquí también se requiere imaginación y se requiere creatividad para desarrollar estas habilidades para expresarnos gráficamente. A mí si me ponen a dibujar, pues yo soy muy malo, por ejemplo, para un dibujo, ¿no? A lo mejor ustedes pueden ser muy buenas. Yo, en mi caso, soy pésimo. Mediante lo que son el dibujo, pues bueno, el dibujo ha evolucionado a través de las diferentes civilizaciones y bueno, de ser una forma de comunicación también ha pasado a ser una parte artística, porque hoy esta parte de gráficos hoy se consideran también parte del arte o es parte del dibujo artístico que vemos, ¿no? Y bueno, lo vemos a grandes personajes, ¿no? En México tenemos grandes muralistas que han hecho o hicieron mediante la pintura, mediante dibujo, ¿verdad? Expresión de lo que pasaba en diferentes situaciones, por ejemplo, de la vida del país, ¿no? Tenemos a Siqueiros, tenemos ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, Diego Rivera, a Frida Kahlo, ya muchos otros actuales que han tenido o que han existido y de los cuales pues ha sido parte de la representación. A nivel internacional pues tenemos a muchos personajes. Hoy en día tenemos incluso, bueno, en la imagen les puse por aquí graffiti. El graffiti hoy se considera parte de la expresión urbana artística, ¿no? Porque pues también dibujar un graffiti no es nada fácil, ¿verdad? Se requiere creatividad, se requiere imaginación y muchas veces los diseños son muy buenos, ¿no? Representan ciertas características, lo que en determinado momento para muchos resultó ser pues arte callejero, parte de lo que eran los grupos
de subcultura, pues bueno, hoy también ha sido parte del arte y pues estimula mucho lo que es la imaginación, ¿sí? Y obviamente también estimula la imaginación de quienes estamos viendo esas obras, ¿no? Porque hay muchas obras que nosotros vamos a ver como rayones y puntos ahí, y realmente hay que poner a analizar para identificar lo que cada autor pretende decirnos a través de cada pintura, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos dibujo artístico, tenemos dibujo técnico, ¿sí? Que es el que vamos a ver dentro de lo que es la parte de las profesiones que estábamos viendo, ¿sí? Entonces, pues bueno, todo lo que es el dibujo, pues representa, pues no solamente las ideas, los conceptos, sino objetos. Recuerden que una idea se fabrica aquí en la mente, ¿verdad? Y se plasma mediante, por ejemplo, la pintura, ¿no? Lo plasmamos en este aspecto, por ejemplo. Ajá. ¿Dudas hasta aquí, señoritas? ¿Vamos todos bien? ¿Sí? Ok. Bien. Oiga, licenciado, me ¿Sí? acuerdo en nuestros tiempos de, bueno, más que nada, Licenciado. bueno, Hola, Antoine, ¿cómo estás? Hola, bien. buena noche, ¿qué haces? Canto. Ah, muy bien. ¿Estás jugando? Sí, estoy jugando viento. Ah, qué bien. Bueno, Adiós. pues sigue jugando. Adiós. Adiós, Antoine. Le digo que me acuerdo mucho de nuestros tiempos, bueno, más, bueno, o creo que todavía sigue de moda, ¿no? Que la SEP, como decía, que los niños, había concursos de dibujo, me acuerdo, a nivel nacional, ¿no? El famoso El Niño y la Mar o algo Sí. así, no me acuerdo. Y creo que esa era parte de poder fomentar todo esto de la expresión gráfica, porque muchos niños tenían ese talento, pero, o sea, tenían que como motivarlos para poder ver esas habilidades. Sí, creo que en la actualidad como que ha decaído un poco y más en este gobierno. Recuerden que le quitó mucho apoyo a la parte de cultura, ¿no? Pero sí, en la anterioridad, y me acuerdo porque, bueno, trabajando en la parte de educación básica, llegaban muchos, el niño y la mar, pero aparte para cuidar los bosques, pero aparte la Sedena también mandaba convocatoria, ¿no? Para lo que eran, esta parte del ejército y todas estas situaciones. Me acuerdo que, por ejemplo, en las escuelas que yo trabajaba, que generalmente particulares, se hacían concursos no de carteles, pero también se hacían concursos de murales, significando valores u otras cosas, ¿no? Me acuerdo que una vez una anécdota, ¿verdad? Que me pasó en una escuela que se llama Colegio México de Tula, de Allende, estábamos haciendo un mural sobre valores porque era el objetivo de la convocatoria dentro de la escuela, pero para que mi mural no se borrara, pues yo pedí pintura de aceite a los niños, cada quien un cuartito de pintura para pintar, ¿no? Uno de mis niños dibujó las personas y demás, y entre todos íbamos a pintar. Pues bueno, resulta que nos vamos a recreo, estábamos pintando, regresamos de recreo y Juanito, un niño que tenía, que ahorita ya es un joven, no había sellado bien su botecito de pintura. Entonces, lo quiso agitar según para revolver, la verdad no me di cuenta, y que agarre y que se le bota la pintura en toda la cara y el cabello. Imagínense mi niño, con pintura azul. Bueno, le tuve que, pues en mi desesperación tuve que agarrar tiner y limpiarle el cabello, creo que se lo quemé, aparte la cara, los ojos que los tenía azules, pues imagínense, le quedó como si tuviera rímel, ¿no? Aquí en esta parte y no le pude limpiar. Y bueno, fue todo un show, aparte el uniforme se manchó y bueno, dije, ahora sí me van a colgar en la dirección. Mi directora no me dijo nada, bueno, dije, los papás, pues obviamente la mamá, imagínense, las señoras fufurufas de Tula, entonces dije, híjoles, ahora sí me va a ir mal. Pues no, hasta eso la señora no me dijo nada, dijo que bueno, todavía lo regañó por no haber sellado su botecito, ¿no? Pero sí, mi niño se pintó precisamente en una de estas convocatorias de expresión, imagínense el susto que me llevé, pero Juanito feliz de la vida, ¿no? Bien pintado. Lo tomaron todo como anécdota, pero pues imagínense, pintura de aceite para quitarla del cuerpo, pues está un poco difícil. Entonces, ya nada más faltó como que echarle el cerillo a Juanito para ver si se limpiaba todo, ¿verdad? Porque lo había limpiado yo con tiner, imagínense. Y sí, hay mucho, todavía, ¿no? Por ahí, Cari, no sé si lleva, por ejemplo, revisa la
página de presidencia municipal de nuestro municipio, que acaba de lanzar convocatorias sobre dibujo precisamente, ¿no? ¿Sobre qué acaba de ser uno? No recuerdo sobre qué fue, pero ha estado lanzando mucho sobre dibujo precisamente. Y pues obviamente les ofrecen premios y esto motiva a los jóvenes y a los niños. Pero regresando a esto que decía Irene, que es muy bueno, ojalá que se siga recalcando, creo que se sigue manejando en las escuelas, pues hoy hay muchas características, hay muchos materiales en los que podemos basar lo que es emplear esta expresión gráfica. Sí, sobre todo aquí entra el dibujo y instrumentos que vamos a utilizar, pues obviamente papel, lápiz, aunque en la actualidad recuerden que ya no solamente es el papel y el lápiz, ¿verdad? Ellos emplean la tecnología para hacer todo este tipo de expresión gráfica. Hoy utilizamos computadoras, tablets, lápiz óptico electrónico como lo conocemos, el mouse, ¿no? Mediante diferentes aplicaciones y programas que tenemos mediante los diferentes softwares que tenemos. Entonces, vean, hoy ha cambiado. Ya no es ese tipo de pintura rupestre, ¿verdad? Que se hacía antes, sino hoy tenemos diferentes herramientas que nos ayudan a desarrollar estas habilidades y que también tendríamos que hacerlos. De hecho, en educación básica, y seguramente Irene, Jenny sabrán mucho de esto, ¿verdad? Porque a mí también me tocó, pues se deja mucho dibujar a los niños, ¿no? Dibujar, que dibujen. Que vamos a ver el tema de animales ovíparos, dibujen animales. Que vamos a hacer la selva, dibujen una selva. Mucho la expresión de esto para desarrollar la imaginación, ¿sí? Entonces, pues vean lo importante que es. Pero les decía yo que hoy, pues no solamente es el dibujo, sino hoy también vamos a ver que vamos a incluir dentro de esta expresión gráfica lo que es la fotografía y lo que es la película o el video. ¿Por qué? Porque también es mediante la representación de imágenes lo que estamos viendo. Entonces, la fotografía capta ciertas imágenes importantes, relevantes y también son parte del arte o de la expresión gráfica, al igual que en el video. ¿Sí? Entonces, por eso se incluyen dentro de esto, utilizando desde luego la tecnología, para poder expresarnos. Todo esto lo podemos desarrollar hoy en nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor a muchos niños no les gusta dibujar, pero a muchos les encanta estar tomando fotografías, ¿no? Podremos dejarles que tomen fotografías para que expresen mediante una imagen que ellos recuperen, también pueden expresar sentimientos, emociones, ¿sí? Que tienen conceptos, ideas. Entonces, pues vean todo lo que hoy implica esta expresión gráfica, ¿sí? El dibujo, la fotografía y lo que es la película o el video. Aquí podemos dejar a que nuestros alumnos, ay Dios mío, no les puse, así que pensé que no les había puesto la bibliografía, que ellos puedan desarrollar. Hoy en día es una de las artes, sí, la pintura, por ejemplo, es parte del arte y podemos desarrollarlo. Si nosotros podemos hacer que nuestros alumnos desarrollen la imaginación, que sean creativos y que puedan de alguna manera, hacer que fluya esta expresión, ¿sí? Algunos podrán ser mejor en expresión corporal, otros pueden ser mejor en una expresión gráfica. Sí, recuerden que no todos somos iguales en lo mismo. ¿Dudas hasta aquí con esto? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok, Sí, bien, profe, gracias. muy bien. Entonces, esperemos que hasta aquí vayamos bien. Todo esto viene en su examen, final, así que para que vayan estudiando. Ok. Bien, ahora vamos con la expresión verbal y, bueno, también lo que es la expresión no verbal, que vamos a retomar un poquito el lenguaje corporal. Tenemos que entender, o estábamos hablando un poco para entender también la expresión verbal, pues estábamos hablando que la expresión es un proceso de comunicación. La expresión es comunicar algo que sentimos. Permítanme mandar un mensajito que me piden aquí, sus compañeritos. Ya, es un proceso de comunicación. Es un proceso en el que, pues mediante, como lo decíamos, el cuerpo o mediante lo que es el
en este caso el dibujo, expresamos, comunicamos. Entonces, aquí, si vamos a hablar de lo que es la expresión verbal, pues tenemos que hablar del proceso de comunicación, que ya lo hemos visto demasiado. Ustedes ya se lo saben de memoria, ¿sí? Demasiadísimo. Así que, bueno, la comunicación pues sirve para expresar, para informar y recibir información acerca de ideas, sentimientos, actitudes, emociones, ¿sí? Que nosotros estamos pasando. Es un intercambio social. ¿Por qué? Porque obviamente para que haya este proceso de comunicación necesitamos de por lo menos 2 personas, ¿sí? Para que exista este proceso de comunicación y existe, digamos que en esencia, 3 principales, actores, ¿no? Lo que es el emisor, el receptor y el mensaje, aunque yo ya les he explicado a ambos grupos los diferentes componentes del proceso de comunicación. Em Irene, ¿se acuerda cuáles son los componentes del proceso comunicativo? Emisor, Ah, receptor, mensaje. ¿Qué es eso, mamá? No sé, mi amor. No me acuerdo de esos. los principales. Ok, gracias, Irene. No. A ver, vamos a ver. Lupita, ¿usted se acuerda cuáles son todos los componentes del proceso comunicativo? Sí, parece que sí. A Bueno, ver, los que le faltaron a Irene creo que fue el código, algo así, y el canal, ¿no? código, canal, muy bien. ¿Cuáles nos faltan, Dulce? No, ya no me acuerdo, porque ya no me acordaba del canal del código, no me acordaba. Ay, chicas, puros Y corajes. los Lo bueno es que ya, mensajes. ¿sí? Ya no me agarran en ayunas, pero no he cenado, entonces puros corajes. Lo bueno es que ya se van, va a decir. Si me da gastritis y colitis, se las voy a pasar a su cuenta, ¿eh? Por puros corajes que hago yo aquí. Pero bueno, vamos a retomar. Ok. Entonces, sí, tenemos esos 3 principales, aparte del código, el canal, también el contexto, ¿sí? Que van a ser importantes para que se dé este proceso de comunicación. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente informar, comunicar, intercambiar. Y intercambiamos, pues ya vimos diferentes tipos de información. Y esta información que nosotros intercambiamos en lo que es este proceso, pues va a modificar nuestras conductas. Esto va a hacer que haya un cambio de conducta. Ajá. Jenny, ¿me puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Son caracterizadas por, pueden ser utilizadas para poder relacionarnos con los demás, utilizadas en diversas estrategias lingüísticas y dar a conocer algo. Ok, entonces este proceso de comunicación, obviamente, es un intercambio social, ya lo mencionábamos. Vamos a utilizar diferentes estrategias lingüísticas, por ahí veíamos la lingüística, y pues bueno, hablar de lingüística es entender precisamente todo este proceso y entender cómo utilizarlo para poder comunicarnos de la mejor manera y entendernos. Así que, pues es un proceso para dar información. ¿Qué va a influir para que se dé una comunicación adecuada? Vamos a ver a quién tengo por aquí. Aranza, ¿me puedes ayudar a leer la diapositiva, los 3 puntos? Sí, influyen costumbres y tradiciones sociales, relaciones con los demás y información o conocimientos. Muy bien. Gracias, Aranza. Dulce, ¿por qué influirán las costumbres y tradiciones sociales en el proceso de comunicación, en esta comunicación que tenemos? ¿Por qué influyen las costumbres y las tradiciones, verdad que me dijo? ¿Sí? Sí, sí me escuchó. Sí, te escuchamos, Dulce. En el proceso de comunicación, yo creo que, porque aquí entra de acuerdo al entorno en el que nos encontremos. Por ejemplo, tenemos comunicación o interactuamos con otras personas y dentro del proceso de comunicación, pues compartimos como tal, tanto a lo mejor
por ejemplo, como le digo, pues pertenecemos a diferentes grupos sociales en donde tenemos costumbres y tradiciones totalmente diferentes, pero cuando se da el proceso de comunicación, pues compartimos todo eso. Yo creo que ahí es donde tiene que ver este punto. Ok. Muy bien, Dulce, gracias. Bien, bueno, chicas, se me acaba aquí los 40 minutos. Voy a salir tantito, me esperan medio minuto y me incorporo, por favor. ¿Sí? Para terminar la sesión. Permítanme aquí, no se me vayan a